Regresamos con su programa donde hacemos salud. Ahora tendremos a la doctora Ana Veras. Ella es médico general y especialista en urgencias médicas. Doctora Vera, bienvenida. Muchas gracias. Doctora, para qué mí es un bueno honor que está estar con por nosotros. aquí. Muchas gracias, un placer por la invitación. Doctora, sabemos que usted trabaja con muchas emergencias, muchas urgencias, etcétera, pero nosotros quisiéramos saber primero, ¿qué son los primeros auxilios? Para que la gente tenga una idea de a qué podemos llamar primeros auxilios. Así es, los primeros auxilios son esas atenciones que nosotros damos en el lugar que sucede un incidente o un accidente al momento de una persona necesitar o requerir algún tipo de atención. Estos primeros auxilios, como su nombre lo indica, nos refiere a la persona que responde de manera inicial ante un evento. Entonces, Así es. una persona que pase por ahí, ¿le puede dar auxilio a esa persona? Así es. Si la persona tiene la capacitación Mira, esencial... eso es lo que yo decía, doctora, de que, eso. bueno, Sí. yo le di los primeros auxilios, yo no sé si estuvo bien o estuvo mal, yo sé que llegué primero. Si la persona tiene la capacitación esencial, puede hacerlo. ¿Qué es lo triste? Que muchos de nosotros desconocemos cosas y al momento de querer ayudar, porque nosotros como dominicanos somos muy expertos, Ay, sí. entonces a veces hacemos cosas que no debiéramos y en vez de ayudar lo que hacemos es que perpetuamos daños Sí, que a en veces vez de son hasta hacer bien, lo que irreversibles. hacemos es algo que... Sí, tristemente es así. Pero sí es cierto, todas las personas que no tengan ningún tipo de competencia en salud pueden aprender de primeros auxilios. Y con esto aprender qué hacer y qué no hacer ante una emergencia médica. Mira, y no se podría en las escuelas, por ejemplo, a los estudiantes ya de último año, darle curso, o están dándolo. No, realmente como política de la escuela no existe. No existe. Por eso nosotros tenemos una institución que dentro de nuestro programa está eso, acudir a escuelas para poder capacitar en forma básica como primer respondedores a esos jóvenes que salen ya a la universidad. Sí, Pero sí, está muy interesante. Pero ustedes no dan abata para ir a todas las, No, escuelas. nosotros por lo regular a las escuelas que nos invitan, vamos, no, realmente no. Sí, nosotros apelamos y rogamos y que deseamos que sea una política de la misma escuela. La misma escuela, sí. Sí. Pero- ¿Tú sabes que sería interesante, doctor? Por ejemplo, que ellos capacitaran personal de cada escuela o de la mayor cantidad de escuelas, vamos a decir. Entonces, esas Ellos sean personas son los que multiplicadores. sean los multiplicadores. Claro, porque así podríamos abarcar más territorio. Claro que sí. Nosotros precisamente dentro del programa eso es lo que hacemos. Cogemos como una muestra de cada curso para que ellos sean los multiplicadores. Multiplicadores. Así Ok. es. Entonces, vamos, ¿cómo se pide una emergencia? Ay, qué buena pregunta. Es Usted sabe verdad. que nosotros la mayoría de las veces, como dominicanos, tenemos la oportunidad reciente, que no hace mucho tiempo, de tener el servicio del 911. Pero la mayoría de la gente se quejan porque no tenemos la cultura de cómo usarlo. Y cuando nosotros pedimos la emergencia, comenzamos a hablar y a decir, yo estoy en tal parte, vine saliendo de la casa de mi mamá, yo vi un Porque tú señor... sabes que mi tío, qué sé yo qué. Sí, que un señor venía en vía contraria, le dio un poste de luz, chocó por los aires y voló. No, porque tú sabes que yo iba para el Entonces, supermercado, entonces sí. doble por esta calle. Entonces, la operadora del 911 te dice, sí, buenas, por favor, su nombre. Y tú te molestas. Y dice, ¿tu nombre para qué? Yo lo que quiero es que manden una ambulancia porque aquí se está muriendo. Pero en esencia no decimos nada. Y es importante saber que cuando pedimos ayuda, debemos decir en pocas palabras qué pasó. Decir precisamente esa localización donde estamos, guiándonos de las cosas que estén a nuestro entorno. Cosa a veces difícil porque como dominicanos no tenemos la cultura de dar adecuadamente una dirección. Yo recuerdo que una vez, estando yo de operadora, una señora se molestó conmigo porque me dijo, yo estoy en la bomba Texaco de las Américas. Pero en las Américas hay ¿En 3 cuál? bombas Texaco. Ajá, exacto, ¿en cuál? Y en las Américas... Sí, entonces las Américas es muy amplio. Siempre es bueno decir esos detalles que están alrededor que te pueden ayudar a llegar y no pensar que porque tenemos geolocalización pudiéramos hacer el envío de la ambulancia a tiempo, puesto de que lamentablemente nuestro país tiene muchas debilidades en esa parte. Y hay lugares que todavía no están en lo que le decimos el mapa. Entonces es importante decir también los factores agravantes, en esencia explicar si hay fuego, si hay humo, si hay una persona atrapada, porque cuando nosotros pedimos ayuda no tenemos que pedir qué necesitamos. Yo no tengo que decir mándeme a la policía, yo no tengo que decir mándeme a los bomberos. Ah, ok, porque si yo digo que hay una persona atrapada, Me ya van a aparte mandar de a la los policía me van a bomberos. mandar a los bomberos. Que se ahorra Exactamente. muchísimo tiempo, que si solamente mandan a la policía y dice, Exactamente. ok, ahora llamen a los bomberos. En lo que los bomberos llegan tenemos un problema.
problema ahí. Entonces, por eso es importante decir esos detalles que nos van a guiar para saber qué usted requiere. Y por eso te dicen la unidad, ven camino, y a veces te mandan a los bomberos, a la policía, porque realmente se necesita en el caso. Pero es importante siempre decir esos detalles e informar el número de víctimas. No es que hay que ponerse a contar 1, 2, 3, pero por lo menos informar. Una guagua llena de pasajeros chocó con un motor. Ya se entiende que una sola ambulancia no va a dar abasto. Y ahí se sabe el nivel de la respuesta. Exacto. Entonces, esos detalles hacen la diferencia para que la ambulancia pueda llegar de manera oportuna. Muchas veces nosotros como dominicanos no tenemos esa cultura, no lo hacemos, y lo que hacemos es que nos molestamos y terminamos tracando el teléfono. Y esa gente siempre Nunca saben nada. Nunca saben nada. Ellos no saben llegar, que ellos no saben estar la bomba de saco. Qué fuerte, doctora, qué fuerte. Pero eso pasa con mucha frecuencia. Doctora, ¿qué hacer ante una herida? La gente así como un poquito nerviosa como yo, diga, ¿no? ¿Qué hacemos porque ante la una herida? mayoría de la Porque de que gente veo cuando es sangre, ya. Así es. Yo le digo al doctor, mira, tú sabes que yo no estudié medicina por eso, de que ahí me hablaron de que tiene que ver con sangre. Y realmente hay personas que sí se marean al momento de ver sangre. Bueno, yo no llego ahí, pero eso me pone muy nerviosa, la verdad. Pero Sí. ¿qué hacemos ante una herida? Cuando Después que yo respiro y me calme, ¿qué hacemos? Cuando nosotros tenemos una persona que tiene una herida, lo más importante es ver la magnitud del proceso y evitar que la sangre siga saliendo, porque ustedes saben que las hemorragias son las principales causas de muerte. Nosotros siempre creemos que las hemorragias a nivel prehospitalario en la calle no se manejan adecuadamente y son las que por lo regular el paciente lo lleva o lo conlleva a desvivirse, como decimos. Lo cierto es que las hemorragias, nosotros haciéndole presión directa con un paño limpio, o con una gasa, que es la preferencia, nosotros pudiéramos detener esa hemorragia. Pero algo importante, siempre y cuando nosotros decidimos brindar una ayuda, nuestra seguridad debe de estar garantizada. Por lo que, si yo voy a ayudar a alguien, a auxiliar a alguien que está sangrando, yo no debo ponerle la mano con mis manos, debo tener un objeto de barrera, que debiera ser un guante, pero si no lo tenemos, pudiéramos utilizar una funda o un condón. Lo importante es tratar de ayudar, si tenemos la capacitación, deteniendo la hemorragia, pero sin ponernos nosotros en riesgo. Doctora, ahí mismo, o sea, la gente, hablamos de hemorragia. Sí, Hay que de sangrado. De sangrado, sí. Exacto. Porque a veces hay hemorragia que no es tan grande porque Ciertamente, hay una pero hemorragia. a nivel prehospitalario, todas las hemorragias deben detenerse. Y si no tenemos la competencia de detenerse, entonces uno de los primeros auxilios sería cargar y llevar. Una hemorragia, por ejemplo, que sea vómitos con sangre, que son pacientes que una hemorragia que está interna y que no la puede tener. Entonces yo debo de cargar y llevar lo más pronto posible para evitar la mayor pérdida de sangre. Porque recuérdense que la sangre es vida y la sangre se repone con sangre. Y aunque uno como médico utiliza algunos aditivos que solucionan y esas cosas, expansores del plasma, lo cierto es que al final se necesita la sangre. Sí, se necesita sangre obligatoriamente. No, Así es. Como dice Sandra, a veces como usted ve sangre, mire. Sí, hay personas que se asustan mucho. Y los golpes en la cabeza es lo que más sangra. Ay, sí, porque hay mucha vascularidad. Hay mucha realidad, entonces. Sí, la mayoría de los pacientes que sangran, y también en las manos, sangran con mucha facilidad. Y personas que tienen algunas medicaciones que pueden predisponerlo, cualquier cosita lo hace sangrar muchísimo. Pero lo importante es eso, tratar de detener la hemorragia. Y algo importante, no hacer lo que a nuestros abuelos nos enseñaron, echarle gasolina, le echan gasolina y le para la hemorragia de una vez. No me diga, pero funciona. No, realmente eso hace daño. En una herida abierta tú absorbes todos los químicos de la gasolina. ¿Y de dónde la gente sacó eso? Yo no sé. Pues yo pensaba que sea le hacen también una hierbita del piso y le ponen una cruz, pero al hacerle presión directa la sangre se detiene. Okay, que tiene sentido. Pero ellos no entienden que no es la cruz ni el ensalmo, es la presión. La presión. ¿Y ponerle azúcar? Tampoco. A los niños cuando se partían la boca, Sí, le ponen un puñado de azúcar. Y aunque el azúcar sí sirve para algunas cosas, realmente nosotros tenemos un azúcar que la tenemos abierta, que realmente debiera estar estéril, que no está. Entonces usarla en el momento de una herida no es favorable, pero sí actúa como un mecanismo de barrera. Por eso disminuye el sangrado, porque inclusive existe en el mercado algunos dispositivos que ayudan a detener la hemorragia que parecen gránulos de azúcar, pero no son porque se expanden y absorben y así hacen tapón y salen. Entonces el azúcar más o menos actúa así, pero lo ideal es que no hacerlo, porque cogemos una mano sucia con un azúcar que está contaminada y se le echamos a una herida que quizá esté limpia y nosotros la recontaminamos más. Doctora, usted habló de la hemorragia, pero sí, una hemorragia es muy grande. Muy abundante. Sí.
Entonces, también se puede detener con poner gasa. Con la presión directa puede disminuir. Aunque sea muy grande. Pero nosotros tenemos otra técnica y es que después de la presión, si no cede, podemos elevar el miembro, si en dado caso es en los brazos o en los pies. Y si esto no cede, podemos utilizar un torniquete. Y aunque el torniquete la mayoría de las veces no lo tenemos, nosotros siempre les recomendamos a las personas que tengan un vendaje elástico, lo que la gente le llama las vendas que se utilizan cuando tiene de que la muñeca abierta. Ese vendaje elástico, bien apretadito, puede disminuir mucho la hemorragia y ayudar. Por eso siempre recomendamos que usted que tiene un carrito ande con una fundita o un condón y un vendaje elástico. Hay que aclararle eso a los esposos. Sí. Yo en las charlas se lo digo y a veces hay hombres que me tiran fotos. Dígaselo, doctor. Claro, no, tenemos que aclarar eso porque el doctor encuentra algo así me va a preguntar de una vez, usted sabe. Pero lo siento que es doctora, para ayudar. Tengo una pregunta, pero al volver los comerciales le digo. Volvemos en breve. ¿Hace cuánto que no sonríes con confianza? En CM Dental sabemos lo importante que es sentirte bien contigo mismo y por eso nos dedicamos a cuidar tu sonrisa. Contamos con los mejores profesionales y tecnología de punta para brindarte un servicio personalizado, desde limpiezas hasta tratamientos avanzados, porque tu salud dental es nuestra prioridad. En CM Dental, tu bienestar y comodidad son lo primero. Visítanos en la Manzana J, edificio 5, segundo piso, Invis, Sabana Perdida. Agenda tu cita hoy mismo. CM Dental, tu sonrisa, nuestra misión. Amigos, estamos de regreso con Orientación y Salud. Seguimos con la doctora Veras. Doctora, aunque usted no lo crea, yo soy muy miedosa. Ahora vamos a la parte de la electricidad. ¿Qué hacemos si una persona se está electrocutando? En primer lugar, yo voy a salir corriendo y llorando y gritando, pero dígame, ¿qué es lo que vamos a hacer si alguien se está electrocutando? Lo cierto es que cuando una persona se está conectada a una energía eléctrica y recibe una descarga eléctrica, tenemos en el país la mala costumbre de hacerle daño a la persona. Y tomamos un palo y se lo pegamos, lo cortan y realmente eso hace mucho daño. Lo que hay que hacer es desconectar la energía eléctrica, ir a donde esté el switch machete y bajar los breakers, tratar de que la energía deje de pasar. Yo sé que hay personas que se asustan y entienden que si le ponen la mano quizás puedan tener algún tipo de electricidad, pero realmente no. Importante, y no nunca pasa como en la película, que tocarle a las personas. si toca a la persona se queda el otro pegado y el otro y el otro. Eso sí es cierto, porque se multiplica, tú haces tierra, se multiplica, claro que sí. Yo tuve la desdicha de ver un caso de una madre que estaba tendiendo una ropa en el patio de la casa, y al tender la ropa había una energía, ella quedó mojada, descalza, se conectó y 3 niños al verla se pegaron y los 3 murieron. Y ella Dios quedó mío, viva qué porque horrible. los brazos se le amputaron. Vera, Diga usted. está bien, aparte de los switches y la cosa. En mi pueblo, allá en el Cibao, Ajá. no hay switch y esa gente como yo la despego. Ay, Oye, no, allá, mira, pero sí espérate, hay un allá en el lugar. campo, eso no. No, y también en mira. algunos barrios de nuestra comunidad. No, Pero lo me fui cierto para mi pueblo, es, tú sí, sabes. pero yo eso sé es que- muy buena pregunta. Porque entonces, En esas casas hay un alambre que entra Ajá. a la casa. Ah, Y a ese sí tú le puedes dar el palo. Es al palo que le va a dar a la gente. No, No a la claro, no, porque ella habló de Lo switch, que entonces... sí Exacto, es importante estar pendiente, porque actualmente Sí, exacto, sí, la sí. mayoría de los palos que utilizamos, las escobas, que es lo que tenemos más cerca en la casa, ahora vienen recubiertos Vienen de un recubiertos. plástico y son de metal. Son de metal, Antes todo eran de madera, pero ya no. Entonces siempre hay que tener pendiente eso. Yo lo que he hecho de manera habitual en mi casa es tener un palito ahí. Un palito Un ahí. palo de madera realmente. Porque eso a la larga, si tú utilizas un objeto ya sea de metal o que esté mojado, o que sea transportador de electricidad, entonces va a aumentar la electricidad Sí, y tú puedes ser exacto. una víctima. Muy Y bien. recuerden lo que dijimos, la seguridad nuestra debe estar garantizada. Bueno, sí, claro, porque si Sí. no ayudamos, entonces no vamos a ayudar a nosotros mismos, la Sí. otra persona también iba a ser un Te lío. conviertes en una víctima y eso es siempre importante saberlo. Que si Mira. no está garantizada no Lo se primero puede es dar. desconectar la Mira, electricidad. hablamos de la emergencia, de la hemorragia, Sandra habló de la electricidad y las convulsiones. Ay, qué buena pregunta. Ay, no, también, eso también me da miedo. Entonces. ¿Qué yo hago si una gente está convulsionando? Porque No, 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 un- La no. mayoría de las un veces, epiléptico la mayoría de que las No, veces. una gente que convulsione, No, no. doctor, porque a veces hay gente que convulsiona Que no es espontánea. Sí, sí, epilepsia, pues, pero cualquiera ajá. que convulsione, la más frecuente es la epilepsia.
La mayoría de las veces nosotros tenemos el hábito de creer que la lengua se le va a tragar. O sí, de que la gente traga la Y lengua. por así. esa condición, durante el proceso tónico-clónico, que el paciente está en contracción total, comenzamos a querer entrarle artículos por la boca Sí, y a le ponen ponerle como una trapo. madera, creo. Entonces lastimamos los dientes, le rompemos las encías, le rompemos los labios y el paciente cuando despierta entonces tiene a veces lesiones que no tenía. Cuando el paciente cae con la convulsión, entrismo, él cierra la boca fuerte y lo que iba a pasar ya pasó. Si él se iba a cortar la boca, la lengua, y él se la cortó. Si se iba a morder un labio, y él se lo mordió. Entonces es importante esperar que la convulsión pase, cuidando el entorno del paciente para que no se haga daño, porque si cae al piso, cada vez que se mueva, le va a dar un trauma. Entonces es importante eso, ponerse alrededor de él tratando de que no se haga daño y cuando la convulsión pase, recostarlo de lado, siempre con algo en la cabeza para si le vuelve a dar, entonces no vuelva a lastimarse. Pero tratar de acostarlo en el suelo, por ejemplo. Sí, incluso nosotros siempre le recomendamos que si usted es un paciente que conoce que le da epilepsia o que le da algún tipo de convulsión, antes de darte, los epilépticos saben cuándo le va a dar. Y nosotros siempre les recomendamos que se tiren al piso y le digan a su entorno, me va a dar una convulsión, para que eviten tener que todos se mayor preparen. daño. La mayoría de los convulsionadores habituales no mueren por la convulsión, mueren porque caen, se hacen traumas dan un golpe. cardioencefálicos o se ahogan. Yo conocí un caso de un niño que se ahogó en un charquito porque la cabeza le cayó boca abajo en el charquito y cuando respiró, inhaló agua. Usted Perdón. sabe, doctora, que ahora que usted menciona el tema de epilepsia, usted sabe que hay mucho estigma todavía respecto a sí. este tema. Por eso la mayoría lo hay esconden. personas que son epilépticos y nunca lo dicen, ni en su entorno de trabajo, ni con sus compañeros. Y la verdad es que debería ser todo lo contrario. Debería o sea, ser lo debería contrario. poder decirlo normalmente por si ocurre, porque quien se está tomando su medicamento como va, créanme que pasan años y no nadie tiene se una da cuenta. convulsión. Lo que sucede es que la mayoría de los pacientes en el tiempo se cansan, se agotan. Los hombres entienden que tiene disminución de la erección y van abandonando el tratamiento. Entonces yo prefiero morirme o que me Bueno, vaya a dar yo tuve un una- amigo que una convulsión en tristemente la calle. prefirió morir. Wow. Porque él iba a estar con una chica, duró 2 días sin tomárselo y lamentablemente murió. Mira, yo no quiero que el tiempo se nos acabe, sin yo hacer esta pregunta. Ajá. Por ahí vienen unos días de fiesta, la intoxicación. Ay, las intoxicaciones hacemos son con muy comunes. Son muy comunes, las alimenticias, las alcohólicas, pero también hay algunas intoxicaciones que son por productos. A nosotros nos han enseñado que la leche sirve para todo y acostumbramos a darle leche a quien sea. Usted se comió algo que le cayó mal, leche. Sí. Usted se tomó algún medicamento que le cayó mal, leche. O usted se tomó alguna sustancia química por accidente o intencional, leche. Y realmente la leche no se usa para eso. Incluso en algunos casos está contraindicado darle algún producto. Por ejemplo, tenemos el caso muy común en nuestro país, el de las intoxicaciones por la ingesta del producto Arisolín, que es un producto que se usa para el baño, que Ay. tiene un color muy bonito, muy llamativo, sí. que a mí me da tristeza saber que esa tapa se destapa tan fácil, por eso los niños tienen tanto acceso. Eso es un producto corrosivo que cuando entra quema. Entonces, en este caso, nosotros prohibimos que el paciente lo pongan a vomitar, porque si tú le introduces el dedo para que él vomite, va a volver a quemar y el daño va a ser mayor. Lo mismo pasa cuando es un producto derivado del petróleo, ya sea Suavitel, que es un derivado, la gasolina, el tiner. En esos casos tampoco se pone el paciente a vomitar. No tenemos nada en contra aquí del Suavitel, ¿verdad? No. Es solamente un ejemplo. No, doctor, yo dije usted sabe, Suavitel por la después un marca, día es viene, verdad, Un día sí, viene sí. Suavitel y no quiere ponerme un anuncio porque aquí dijimos que se envenena la gente. No, es un que ejemplo. envenena, O sea, porque porque Suavitel es buenísimo sí. para la ropa, pero no para tomar. No para tomar. Entonces, sí, nada en contra del Nada en Suavitel. contra Todo lo de contrario, yo lo uso. Yo también. Entonces, doctora, Entonces, sí, ese en tipo de esos cosas no son pacientes para ingerir. No son para ingerir, pero puedes Pero, pasar doctora, de manera si no se puede accidental. vomitar, entonces, ¿cómo ustedes lo van a sacar? Entonces, lo que hacemos es que cuando una persona, primer respondedor, ve el caso, toma el producto o el envase que encuentre cerca y con eso lo lleva de manera rápida al hospital. Ya nosotros en el hospital utilizamos carbón activado, utilizamos a veces Levin y esas cosas, y tenemos mecanismos para poderlo hacer, pero no se le da al vómito. ¿Dónde podemos inducir al vómito? Cuando una persona de manera accidental o de manera voluntaria ingiere muchos medicamentos. Ahí sí se puede inducir al vómito, pero en ninguno está
no está recomendado el darle leche. Entonces, la pregunta del doctor, lo ideal sería entonces Cargar y tomar llevar, el producto tomar lo que esté alrededor. y llevarlo. Pero si es una intoxicación por alcohol, entonces también debemos llevar a la Cargar y persona al llevar. médico y decirle, Cargar y llevar. mire, fue que bebió 5 Demasiado. cosas diferentes y Sí, la gente no le da muchas veces mucho valor a la intoxicación por alcohol, pero el alcohol la ha gente lo matado que a hace muchas que se personas. ríe, doctora. Sí, Y se que, ay, mira qué burlan. humo, se dio, jajaja, Sí. y comienza a reírse Y yo de he visto uno. muchas personas morir por eso, y más que lastimosamente a veces tenemos alcohol adulterado Oh, sí. que produce intoxicación por metano. Pero lo cierto es que el alcohol, como es un depresor del sistema nervioso central, te inhibe a veces a ti, te disminuye la respiración y te inhibe la frecuencia cardíaca y tú puedes caer en una parada cardíaca simplemente por un humo. Por eso es importante que esa gente que se resaca, que se pone mala, se lleve al hospital ¿Tú ves? y no burlarse de Hay mucha gente ellos. que está viva por aquí a Sí, Chepa. Sí, hay gente que se... Porque que se mire, muere. doctora, uno Que no sabía beben con nada de eso autoridad. antes. Antes uno no sabía nada de eso. No, porque a uno lo que le enseñaban era darle agua de azúcar y echarle hielo y echarle mucha agua y ese borracho que está y no le hacían caso. Exacto. Pero realmente eso puede llevarte a la muerte. Puede llevarte a la muerte. ¿Y en la intoxicación por alimentos? La intoxicación por alimentos igual. Lastimosamente, cuando hay intoxicación por alimentos, entonces ahí puede haber bacterias o virus que pueden ahondar el proceso. Y el paciente comienza con vómitos, con diarrea y pueden vomitar mucho. Entonces, por esa condición, cuando se deshidrata, el paciente se pone peor. Entonces, lo ideal es que si usted sospecha de intoxicación, usted lleve al hospital o al médico para que lo puedan tratar. Entonces, como primer respondedor, lo ideal es yo conocer qué pasó con la persona y llevarlo. Exacto, o sea, ¿qué fue lo que comió exactamente? Qué fue lo que comió. Aunque lastimosamente nosotros creemos que muchas cosas nos caen mal, ya sea porque tenemos algún proceso, por ejemplo, de gastritis, y creemos que es una intoxicación, porque creemos que todo lo que nos da dolor de estómago o que nos da diarrea es por una intoxicación. Y muchas veces son bacterias, a veces son parásitos, y eso se trata. Lo ideal es eso, llevarlo y no automedicarse. Doctora, ¿y si una persona está atragantada delante de nosotros, estamos en un restaurante o en algún lugar, o alguien cerca de nosotros está atragantado, ¿qué hacemos? Eso es sencillo, es hacer solamente la maniobra de Heimlich. Heimlich es una persona que inventó este tipo de procedimiento y es fácil hacerlo, porque el procedimiento es colocarse detrás de la persona, ubicar nosotros le decimos la boca del estómago para que la gente Pero entienda. donde Pero terminan las realmente es costillas. donde terminan las costillas y comienza, lo que nosotros decimos la boca del estómago, la gente entiende. Ahí hacemos un puño y le hacemos con fuerza para arriba y el paciente puede expulsarlo. Durante este proceso pudiera ser que la persona no responda porque el objeto ya haya pasado más abajo, pudiera perder el conocimiento, entonces ahí sí tenemos que tirarlo al piso y darle RCP. Pero mientras tanto, la mayoría de las veces solo con esta maniobra pueden salir. Eso pasa mucho en niños que le dan monedas y yo tuve la desdicha de ver una niña morir por una semilla de cereza. Entonces, lo cierto es que a veces tenemos que tener ese cuidado para evitar esos atragantamientos. Cuando estamos comiendo, no hablar, porque nos atragantamos con facilidad. Para que uno tose y se va, pero si el objeto es muy grande, pudiera quedarte atascado. Mira, el tiempo no nos habló. No nos dio. No, el doctor no le da el tiempo nunca, qué problema. Para hablar de todas esas urgencias, Tenemos que tener otra hora que más son ahora. muchas urgencias. Así es. Habrá así que haber es. una Sí, son segunda, muchas una segunda emergencias. oportunidad para hablar de otras urgencias. Ok, para mí un placer. Gracias por venir. Gracias por venir, doctora, de verdad. Muchas gracias. Aprendimos muchísimo hoy. Amigos, ¿qué les pareció este programa esta semana? Esperamos que hayan aprendido mucho, igual que nosotros, porque aprendimos muchísimas cosas. Así que ya ustedes saben, escríbanos por YouTube o las redes sociales. Y ustedes saben, nos vemos la semana próxima con otra edición de Orientación y Salud.